Hola amigos, mi nombre es Jonathan Martínez, soy músico, guitarrista, residente en la ciudad de Bogotá, soy egresado de la Fernando Sor Escuela de Música y soy el guitarrista principal de Citadino Blues y Rock. He participado en diferentes bandas de funk, de blues, de rock y de música latina, y en esta ocasión les quiero hacer un breve resumen de la historia de la guitarra eléctrica en el rock, esta música tan importante que ha transformado el mundo. Muy bien, para comenzar con este resumen, haremos una breve historia cronológicamente sobre la historia de este instrumento y sobre el papel que ha jugado en esta música tan importante como es el rock. Para la creación de la guitarra eléctrica tenemos que remontarnos a 1931 y nombrar a un señor en California que se llama George Bausman. Este señor era un músico, guitarrista, que estaba cansado de que su guitarra no se escuchara por el ruido de la banda que lo acompañaba. Así que en sus quehaceres autodidácticos buscó la forma de diseñar una especie de micrófono con dos imanes que pudiera amplificar el sonido de su guitarra. Eventualmente lo logró con la ayuda del señor de apellido Rickenbacker, que como todos conocemos de esta famosa fábrica de guitarras. Crearon una empresa que se llamó Electro String. Esta empresa sacó el primer prototipo de guitarra eléctrica, que popularmente la gente la llamó el sartén. Es muy parecido a un sartén con una caja muy pequeña. Seguidamente en Europa se sacó la guitarra española eléctrica, una guitarra de tipo española con un tipo de amplificación. Al igual que Gibson sacó en 1936 la ES-150, porque esa guitarra estaba tomando más popularidad porque se podía amplificar. Sin embargo, estas guitarras de caja tenían un problema, y el problema era el feedback que se generaba por la acústica de la caja de resonancia de la guitarra y la amplificación exterior. Eso es un pitido, una retroalimentación que se hacía entre estos tipos de aparatos. Escucha lo que sucede. Lo cual era insoportable tocar con eso, así que poco a poco la gente quiso reducir esa caja. Salieron las guitarras semihuecas hasta que llegó Les Paul y hizo el primer prototipo de una guitarra sólida, en el cual modificaron los micrófonos y redujeron mucho el feedback. Años después, en 1950, llegó Leo Fender, que no era un músico, pero era un técnico en electrónica, muy creativo, muy habilidoso, el cual desarrolló la primera guitarra de la marca Fender, que se llamó la Squier en 1950, y que 2 años después se llamó Telecaster. Este tipo de guitarra que todos conocemos, que es esta que yo tengo acá, es de las guitarras más importantes para la historia, al igual que la Les Paul, cuando Gibson, por la competencia, en 1952 lanzó esta icónica guitarra. Estas dos guitarras son las más importantes de la historia en ese momento, ya que de ahí para adelante todas las guitarras que se diseñaron tendían a ser una modificación de esa misma. Lo mismo pasó con la Stratocaster, que fue una modificación de la Telecaster, con un cuerpo más cómodo, con los micrófonos, le aumentaron el micrófono, el selector de pastillas es diferente, y lo mismo pasaba con la Gibson cuando sacaron guitarras más adelante con humbucker, que también realmente son la Gibson pero con una pequeña modificación. Digamos que el punto de la evolución de la guitarra llegó con la Telecaster y con la Gibson Les Paul.
De ahí en adelante las guitarras que vemos como la PSR, las Yamaha, casi todas son una copia inconsciente de estas dos guitarras que marcaron este momento de la evolución de la guitarra eléctrica. Paralelamente se venían desarrollando los sonidos del amplificador de guitarra, sin embargo eran utilizados no mucho en algunas escenas hasta que los músicos más importantes empezaron a experimentar con este tipo de instrumentos buscando generar un nuevo sonido. Así poco a poco se llegó a la saturación de los amplificadores para producir ese sonido llamado distorsión. Volviendo al tema de la guitarra eléctrica, en 1990 otro salto significativo lo dio la empresa Line 6, la cual es una empresa de tecnología en instrumentos musicales, y sacaron al mercado una guitarra que se llama Variax, que tiene la característica que con un selector que tiene aquí abajo se pueden encontrar los sonidos de casi todas las guitarras icónicas de la historia. Esto efectivamente y evidentemente es un trabajo digital, ya deja de ser acústico, ya deja de ser solo pastillas y una electrónica fundamental y pasa a ser un circuito integrado. Este tipo de guitarras no ha tenido gran afluencia, sin embargo hay muchos músicos que la utilizan, es una guitarra muy versátil y bueno, siempre existe ese tipo de discusión entre lo análogo y lo digital. Gibson también sacó una guitarra que se llamó la Gibson Robot, que es una guitarra que tenía unas perillas que se afinaban ellas solas, y realmente no ha pasado mucho después de eso. La gente aún sigue utilizando Telecaster, Stratocaster e incluso buscan los modelos más antiguos para poder tener esa esencia de esa música que se hizo con esos instrumentos en la historia del rock. Muy bien amigos, bienvenidos ahora al mundo de los pedales. Una guitarra eléctrica sin amplificador pues no puede sonar, necesita un sistema de audio para poderse amplificar y sonar. Algunos amplificadores tienen un sonido especial que se puede saturar y genera el sonido que se llama la distorsión. Sin embargo, la tecnología del tiempo y de la historia fue creando pedales análogos que llaman, que son unas cajitas como esta que yo tengo acá, que simulan este tipo de distorsiones de los amplificadores. Inicialmente es la guitarra directamente conectada al amplificador y después se empezaron a generar este tipo de efectos por separado por una cuestión de practicidad, porque en una cajita de estas podrías llevar el sonido de un determinado amplificador. En el caso de la cadena de los pedales, está la guitarra, los pedales y un amplificador, hay infinidad de efectos. Cajitas como las que les acabo de mostrar hay para overdrive, distorsión, fuzz, modulaciones, delays, reverbs, que se han creado a través de la historia. En este momento este es mi equipo. Utilizo un wah, utilizo un overdrive y otro overdrive un poco más fuerte para los solos, y este multi efectos que tiene las modulaciones, tiene los delays, tiene las reverbs, simuladores de amplificadores, que esta es el paso más reciente de los pedales que se llaman los multiefectos, donde este pedal, que es un sistema análogo, pasa a ser interpretado por un sistema digital a través de circuitos. Bien amigos, siguiendo con nuestra sección del sonido del rock, tenemos en este momento un multiefectos. Este sistema, que es desarrollado en las últimas décadas, reemplaza digitalmente a los pedales análogos, las cajitas que mostré en la sección anterior. Para el sonido del rock es esencial la distorsión y el overdrive. Ahí tenemos, en esta parte de acá podemos tener la cadena de efectos. Estos son distorsiones, overdrive, fuzz. Aquí tenemos una modulación, y esto es un simulador de amplificador, y esto es una reverb. Entonces, para empezar, el primer sonido clásico del rock que podemos tener es el overdrive,
que es este primer cubículo que tenemos acá, y tenemos un simulador de un Tube Screamer Ibanez TS8. Este pedal es legendario, utilizado mucho por Steve Ray Vaughan y por muchos otros guitarristas, sobre todo del blues. Esta es la guitarra limpio, solo con el amplificador y solo con el amplificador y la reverb. Y aquí tenemos la activación del overdrive. Este overdrive es una simulación realmente también de la saturación de los tubos de un amplificador. Entonces esto emula este sonido que fue de los primeros sonidos para la distorsión en la música rock. Aquí suena limpio, aquí suena activado. Aquí tenemos la ganancia, le podemos subir más ganancia para darle un poco más de distorsión. Y esto es una distorsión suave, esto es un overdrive, es una saturación de la señal mucho más suave. Para el blues, este tipo de distorsión de overdrive TS8 es muy utilizada para el blues, con un poquitico menos de ganancia. Es un sonido súper clásico del blues, que es como... Este sonido típico. Estoy utilizando una Telecaster con micrófonos sencillos. Seguimos con otro sonido característico del rock, que es la distorsión, que es como un overdrive pero un poco más saturado y trabaja de una manera diferente en las ondas, porque es una compresión del sonido. Entonces tenemos este, que es una emulación del mítico pedal DS1 de voz, utilizado mucho por Nirvana. Sí, como podemos ver, tiene un sonido un poco más opaco, un poco más de ganancia, y tiene ese sonido como para los solos. Ese. Otro sonido característico que utilizado mucho en el rock, por ejemplo David Gilmour lo utiliza mucho, es el fuzz. Este es un sonido como un overdrive súper saturado. Es un sonido más opaco, más redondo, utilizado mucho por David Gilmour. En su pedalera siempre tenía este pedal, y esta es una emulación de ese pedal. Por ejemplo, este es el fuzz. Podemos subirle más tono, más sustain. Como podemos ver, suena muy parecido a la distorsión, pero es diferente. El fuzz es muy diferente a una distorsión. Otro sonido característico que tenemos de la música, sobre todo de los 80, cuando se empezaron a utilizar las modulaciones, es un poco de overdrive con un chorus. Entonces, por ejemplo, a estos sonidos. También muy característico del rock, sobre todo de los 80, el glam rock. Utilizaban ese tipo de modulaciones para darle otro matiz a la distorsión. Otro efecto muy importante que se utiliza sobre todo para hacer solos es el delay. Entonces, por ejemplo, podemos colocar un delay de cinta, un emulador de delay. Escuchen cómo suena.
y el delay, el simulador de amplificador y la reverb. Para los solos es súper esencial. Básicamente el sonido del rock está basado en este tipo de distorsiones, el overdrive, la distorsión y el fuzz. Y ya sumado se le pueden sumar el delay, el chorus, el flanger. Hay muchísimos sonidos con los cuales los músicos han experimentado y han creado esta fabulosa música. Este básicamente es el sonido, un breve resumen del sonido del rock, de la guitarra eléctrica y de los amplificadores y los pedales. Bien, hemos llegado a la década de 1950, donde aparecen los primeros exponentes de lo que se llamaría el rock and roll. En 1950 tenemos que nombrar evidentemente a Elvis Presley, quien fue un artista, guitarrista también, que popularizó este género gracias a que se hizo famoso, porque existía la radio, empezó la televisión, hubieron muchos factores que hicieron que esta música se empezara a mover masivamente y que la gente empezara a acercarse más a este género y que saliera de los bares underground y la gente de todas partes pudiera escucharla y disfrutarla. En 1955 aparece un personaje muy importante que mucha gente dice que es el padre del rock and roll, y estamos hablando de Chuck Berry, tremendo guitarrista con muchos éxitos, un letrista increíble, y también hizo otro tema muy importante que más adelante los Beatles lo hicieron súper famoso, que se llama Roll Over Beethoven. Este artista es súper esencial en la historia, su riff en la guitarra y su sonido limpio, un poco saturado con el amplificador, generaban este tipo de inicios del sonido rock. El rock empezaba a ser eminentemente negro, de ondas sonoras con el rock muy naturales, muy originales, ¿no? También hubo un rock para la gente blanca, también promovido por Bill Haley, por Jerry Lee Lewis, por Roy Orbison, que empezaron a popularizar ese tipo de género entre la música blanca. Para la música hubo un momento triste porque hay una canción muy importante, y varias, de 3 artistas que murieron en un accidente aéreo. Estamos hablando de Ritchie Valens, Buddy Holly y de Big Bopper. Ritchie Valens, el autor de la famosísima canción La Bamba. Fue un momento triste, pero estos personajes también guitarristas, son guitarristas que no tenían un sonido distorsionado en aquella época. En los 50 casi no se notaba eso, pero sí era un sonido levemente saturado por el amplificador. Generaron esta masa, esta popularidad de este género musical. En los 50 también nace el surf rock también, y el rock instrumental. Nace el soul gracias a la mezcla del gospel y del rhythm and blues, impulsadas por Ray Charles, Sam Cooke, estilo que en su evolución fue promovida por los sellos Motown y Stax. When your baby leaves you all alone. También aparecen grupos como The Quarrymen, que más adelante fueron conocidos como los Beatles. Esto fue un poco en la década de los 50. Este movimiento se empezó a generar en este espacio de tiempo. Guitarristas relevantes de esta época: tenemos a Elmore James, tenemos a Wes Montgomery, que es un guitarrista de jazz que utilizaba una guitarra hueca, pero ya la podía amplificar. Está también el guitarrista Hubert Sumlin, que es el guitarrista de Howlin' Wolf, un exponente del blues súper interesante. Esos son guitarristas de blues
Otis Rush también. Estos guitarristas de este tiempo estaban muy influenciados por la música blues y también un poco por el country, como es el caso de Chet Atkins, que es un guitarrista muy virtuoso que combina diferentes estilos, tienen que escucharlo. Este ha sido un breve recuento de los guitarristas y de este género, principales exponentes del rock y lo que más adelante se llamaría rock and roll. Muy bien amigos, llegamos a la década de 1960, este momento tan importante para este género musical en el planeta. Oh, yeah. Tell you surgen los Beatles, gran banda, y se presenta la denominada invasión británica con The Rolling Stones, The Kings, Small Faces, The Who, The Yardbirds y The Animals. Este tipo de bandas que llegaron a Estados Unidos a hacer gira empezaron a generar este tipo de ganas en la gente de escuchar este tipo de música, que traían influencias del blues, con solos de guitarra larguísimos, con mucha potencia, y lo cual dio una onda diferente a la música que se escuchaba en los Estados Unidos. Estados Unidos, paralelamente, se inicia el denominado surf rock, género del que los Beach Boys son los principales exponentes, esta gran banda. Aparece Bob Dylan, grandes artistas que aparecen en esta década, utilizando la guitarra eléctrica en canciones de base folk, creando el folk rock. Aparece el rock psicodélico, el movimiento hippie, nace The Doors, Jefferson Airplane en este rock psicodélico. Surgen también en aquella época bandas como Pink Floyd, Jethro Tull, Soft Machine, que más tarde darían lugar al rock progresivo, ese tipo de música con un poco experimental, con armonías diferentes, se salen totalmente de la onda que venía de los 50 con el blues. Surge algo que se llama el blues rock con Janis Joplin. Aparece Jimi Hendrix, gran guitarrista, denominado por muchos medios de comunicación como el mejor guitarrista de todos los tiempos. Un mago en la guitarra, botando candela en el escenario. También aparece Keith Richards como uno de los mejores guitarristas, el guitarrista de los Rolling Stones, guitarrista principal, George Harrison y Eric Clapton con Cream. Qué música tan estupenda la que se generó en esta época, que determinó más adelante lo que podría ser la evolución de este género. Aparecen otros artistas como Frank Zappa desarrollando y evolucionando el rock progresivo. También aparece Led Zeppelin en 1968 con sus dos primeros álbumes. Aparece Velvet Underground también mostrando el lado más oscuro, lírico y artístico del rock. King Crimson en 1969 publica su primer disco y en 1968 Deep Purple se forma. Esta banda legendaria que también tiene un concierto con una orquesta sinfónica detrás. Si sienta las bases también de lo que es el rock sinfónico, tienen que verlo, es buenísimo. Bueno, y principales exponentes hay muchos, pero vamos a hacer una lista pequeña que inicia con Jimi Hendrix, Eric Clapton, Keith Richards, George Harrison, Albert King, guitarrista de blues, tremendo, con un estilo inigualable, Jeff Beck con su fluidez y su fraseo súper interesante, Pete Townshend, el guitarrista de los Who, Syd Barrett, que fue el primer guitarrista de Pink Floyd cuando se generó, y muchos más guitarristas que en este momento
No los podría alcanzar a nombrar todos. También estaba Carlos Santana en ese tiempo. Tantas cosas que ocurrieron en esta década tan importante. Guitarristas virtuosos, pues fue un florecimiento para este género en esta década. Así que el 1960 fue crucial para que este género rock y la guitarra eléctrica tomara más protagonismo en esta música. 1970 llegan Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen y Blue Cheer. Empiezan a combinar elementos de otros géneros musicales y sientan las raíces de lo que sería el heavy metal. Qué bandas tan importantes para este género. Gracias a la gira de Rolling Stones American Tour 1972, se populariza la frase sexo, drogas y rock and roll. Queen, banda liderada por Freddie Mercury, con Brian May en la guitarra, salta a la fama con una mezcla de hard rock, rock progresivo, heavy metal, glam rock y ópera rock. En 1974 nace el punk rock con uno de los pioneros del género, los Ramones. Esta música está caracterizada por ser más simple, con canciones entre 1 y 2 minutos de duración y sin solos de guitarra complicados, al estilo más adelante que lo copiaría Kurt Cobain. Nace Kiss, emblemática banda con su característico maquillaje, esta vez pegados al heavy metal, las distorsiones de las guitarras. Jethro Tull también sale, Pink Floyd y Genesis se popularizan más. Genesis, esta banda de rock progresivo. Pink Floyd publica este maravilloso álbum que se llama The Dark Side of the Moon, que se convertiría en el disco más exitoso del género. Aerosmith salta a la fama con una mezcla de hard rock y con ritmos funkies. En Australia nace AC/DC, Angus Young en la guitarra, muy bluseras esas guitarras, con un overdrive y con un fraseo impresionante. La segunda etapa y desarrollo final del heavy metal con Rainbow, Judas Priest, UFO, Scorpions, Nazareth, la gran explosión inglesa del punk tras la aparición de Ramones, Misfits, Patti Smith y J-Pop. Nace también en esta época artísticamente Van Halen, revolucionario a partir de su primer disco en 1978, la forma de tocar la guitarra eléctrica en el hard rock. Surge también en Inglaterra bandas como Iron Maiden y Def Leppard como estandarte de ese género. Guitarristas de esta época también indispensables: Ritchie Blackmore, un maestro, su amplitud de estilo cubre desde el rock and roll más seminal hasta complejas escalas barrocas, tienen que escucharlo también. Jimmy Page, David Gilmour, Rory Gallagher, Robert Fripp, fundador de King Crimson. Esta música experimental también tienen que escuchar a este guitarrista. Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath. Brian May, el guitarrista de Queen, con su guitarra de toda la vida, hecha por él mismo. Mark Knopfler, entre tantos guitarristas que también iban determinando la evolución y el camino que iba a tomar este género del rock. ...1980... gran época también para el rock, donde aparecía el sintetizador también generando otro tipo de dimensión en este género musical, combinados también con las guitarras distorsionadas y con modulaciones como el chorus, delay, flanger. El pop rock de Radio Fórmula, muy radial, continúa mostrando la influencia del New Wave. Surge el rock melódico o soft rock, caracterizado por potentes solos de guitarra y melodías a cargo de teclados, estilo encabezado por bandas como The Journey, Toto
y Boston. Los primeros grupos de rock alternativo: The Cure, R.E.M., U2, The Smiths, Pixies, Sonic Youth, Jane's Addiction y los Red Hot Chili Peppers en la guitarra con John Frusciante. Estas bandas marcan las bases del género y sus inicios en un plano underground y para iniciados y más tarde como fenómeno de masas. El thrash metal marcó el inicio de este género con Megadeth, Venom, Celtic, Metallica, tremenda banda con Kirk Hammett en la guitarra, Slayer, Anthrax, Sepultura, esta banda brasilera, Pantera, Overkill, Pantera también, qué tremenda banda. En 1987 aparece una banda muy radial, muy popular, comercial, llamada los Guns N' Roses, y definen el hard rock utilizando elementos de heavy metal en el disco Appetite for Destruction. Principales exponentes de 1980, Eddie Van Halen, tienen que verlo. Gary Moore, este guitarrista con ese sustain de guitarra infinito. Steve Ray Vaughan con su flow, con su ritmo, con su estilo vaquero. Slash, Guns N' Roses, Ingrid Master, Joe Satriani, The X, el guitarrista de U2, Jason Baker y The Prince, que también es un guitarrista excepcional. Dejó en sus obras gran parte de este género impreso en su música experimental también y llena de rock and roll. 1990 viene el black metal con estas distorsiones de estas guitarras súper estridentes, pesadas, con unos ritmos súper rápidos. El death metal se divide en varias ramas, apareciendo en un estilo más bruto, contundente y técnico en bandas como Cannibal Corpse, Immolation, y uno más melódico con In Flames y At the Gates. Viene apareciendo el rock fusion. El rock, el metal y el punk se fusionan con el rap y el funk. Incorporan otros elementos como el rock progresivo, Red Hot Chili Peppers, Living Colour, Fight No More, Incubus y Rage Against the Machines, con una fuerza impresionante, como todos lo podemos ver, con el guitarrista Tom Morello, que virtuoso de la guitarra. El rock alternativo y el grunge, la música, revolucionaron el género a raíz del éxito de Smell Like Teen Spirit de Nirvana del álbum Nevermind. Seattle, la ciudad, se convierte en el centro del rock. Además de Nirvana surgen Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Blind Melon y Alice in Chains. Además de The Holy Garbage de rock alternativo en estas dos últimas bandas lideradas por mujeres. Aparece también Wizard, The Smashing Pumpkins y Jane's Addiction. Bueno, y Inglaterra nos podría quedar sin atrás porque aparece el Britpop, nace en el Reino Unido a mediados de los 90 como reacción a la creciente popularidad del grunge que invadía las radios locales de la mano de grupos como Oasis, Blur, Radiohead, The Verve y Placebo, estas bandas que hemos escuchado en la radio también con su contundente Britpop. Surge el pop punk con grupos como The Offspring, Green Day, Blink 182 y NoFX. Principales guitarristas de resaltar de esta época de los 90, bueno, hay tantos, todas las bandas tenían sus propios guitarristas excelentes, pero podemos nombrar algunos como Tom Morello de Rage Against the Machines, Zakk Wylde, Kirk Hammett, hasta el mismo Kurt Cobain, un guitarrista súper básico, pero con mucho rollo, mucha potencia, con sus solos muy sencillos pero bien hechos.
1990 fue una época con un rock variado, guitarras más pesadas, más crudo, pero bien hecho. Muy bien, llegamos a los 2000, años 2000. Después de este breve resumen por décadas de la guitarra eléctrica en el rock y cómo este género se iba moviendo a través del tiempo. Con este resumen terminamos esta sesión de la historia de la guitarra eléctrica en el rock, del papel que tiene este instrumento en esta música que ha cambiado el mundo. Aunque el rap metal, vamos a hablar de Linkin Park. En un momento se pensó que Rage Against the Machine había puesto todo a lo máximo, pero apareció Linkin Park dándole esa nueva dimensión al rap metal. Tras las fusiones entre géneros que se dieron en la década de 1990, el rock vuelve a su concepto más básico en el 2000 con el garage rock, o con influencias y enfoque alternativo de grupos como The Strokes, The White Stripes, The Black Keys, The Vines, The Hips, King of Leon, entre otros. De este grupo White Stripes con Jack White, un guitarrista súper experimental también, con un rollo impresionante. En el plano del rock alternativo y más comercial, destacan bandas como Muse, Placebo, Smashing Pumpkins, que venían de la década pasada, creándose y gestándose, Radiohead, Linkin Park, Kane, Coldplay, Foo Fighters, con su guitarrista Dave Grohl, el antiguo baterista de Nirvana, Green Day, Evanescence e Incubus. En el Reino Unido, The Libertines reinventa el Britpop dándole un tinte menos comercial que el de bandas como The Oasis o Blur, con letras más autodestructivas, pero sin variar demasiado la fórmula de las bandas anteriores. Con Liam Gallagher, guitarrista de Oasis, tremendo guitarrista, con un sonido muy distorsionado, con guitarra semi-hollow. Aparece también en la escena Franz Ferdinand, Bloc Party, Arctic Monkeys y Kasabian. El rock progresivo y el rock experimental consiguen un relativo auge gracias a grupos como Porcupine Tree, tremenda banda de Mars Volta, este último en el más notable por sus influencias punk rock, jazz fusion, funk, dándole toques psicodélicos al rock de los años de 1960 y 1970. Aparece el metal progresivo con Dream Theater, tremenda banda también, tremendos músicos, Pain of Salvation, Riverside Symphony X y Tool. Esta tremenda banda de metal progresivo. En los 2000 el rock toma un tinte más variado, con muchas influencias. La guitarra eléctrica sigue manteniéndose con sus efectos de distorsión y modulaciones también. Los sintes, es un rock más experimental que busca traspasar fronteras, como siempre lo ha intentado, a través de sus letras y a través de sus sonidos. Muy bien amigos, como hemos podido ver esta breve historia de la guitarra eléctrica en el rock y del rock mismo también, este género musical, tenemos diferentes influencias, diferentes cosas que pasan. La historia de que vinieron los esclavos negros a Norteamérica, desde los fabricantes de guitarras
buscando cómo amplificar su sonido, desde cada artista experimentando desde su arte, desde sus armonías, desde cada pedal de guitarra aportando un color diferente a su sonido. Infinidad de factores van creando este género que sigue evolucionando, sigue transformándose y sigue llegando a toda la gente para convertirla, para sembrarle una idea. Y como dicen, el rock no ha muerte, vendrán muchos más artistas haciendo tantas cosas con la guitarra. El instrumento aporta mucho, pero al final es el artista, es la mente, la imaginación de este personaje el que lleva, convierte, crea esta maravillosa música. Pues esto ha sido una breve historia, es muy difícil llevar la historia completa, tiene muchas cosas, pero el rock sigue vivo y seguirá por muchos años más. Gracias.